Hola, hola, bienvenidos, sí, buenos días o buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Huichín García. Quiero explicarles en una clase especial, en una sesión especial, el uso de las herramientas que vamos a necesitar en los próximos talleres que vamos a estar utilizando, como les mencioné, si ya les compartí ahí información, la misma lista de herramientas para los talleres en este año o los próximos talleres, según el momento en el que nos vayas a ver. Quiero explicarles cada una de las herramientas para que tengan un poquito de entendimiento más claro si aún no tienes alguna, o si no tienes alguna herramienta o le estás consiguiendo o posiblemente para el próximo taller vas a lograr tenerla y que sea muy entendible para el proceso de un dibujo. Normalmente utilizamos técnica mixta y a lo que le llamamos técnica mixta, aquí lo voy a ir señalando y trazando. Vamos a utilizar en la mayoría de las clases técnica mixta, en donde en esas herramientas utilizamos desde el lápiz. Aquí les voy a mostrar en la lista de herramientas que tienen y que ya les compartí. Pues hay diferentes tipos de lápices, ¿no? Aquí, bueno, ya se le borró, pero ese es un HB, es un lápiz de dibujo HB, o puede ser un 2H, que es uno ligeramente más clarito. Y el objetivo de esto es que observen, por favor, cómo es que es el trazo, la textura, la intensidad de la herramienta. Me imagino que todos en algún momento hemos visto y utilizado un lápiz, ¿no? Y si ha sido de dibujo, pues mucho mejor. Aquí les comparto, por ejemplo, lo que todos ya conocemos como el uso del lápiz. Este lo vamos a utilizar para los bocetos. Aparte de este lapicito normal, también tenemos un portaminas, que bueno, ese también es HB y funciona exactamente para lo mismo, ¿no? La única diferencia puede ser la marca, puede ser el grosor de la punta, pero sobre todo el uso. Normalmente vamos a estar aplicándolo de acuerdo a lo que necesitemos, ya sea con un trazo muy transparente, un trazo un poquito más intenso. Por ejemplo, aquí también voy a hacer un pequeño ejemplo de cuando aplicamos un trazo ligeramente transparente. En ese voy a aplicar todas las técnicas y aquí voy a manejarlas por separado para que pongan mucha atención aquí en cómo se mezcla, ¿no? Y en qué orden va, sobre todo, en qué orden va. Podemos utilizar, por ejemplo, un boceto y bueno, aquí el ejemplo de un lápiz. También pueden utilizar lapicero. Ese es un lapicero, lo mismo, también es un HB, es un 0.5. Y este normalmente nos ayuda mucho para los trazos más finitos, ¿no? No sé si algunos ya tengan alguna práctica con un poquito de lapicero. Y pues bueno, reconocemos cuando un trazo fino o mucho más pequeño nos ayuda para hacer detalles más minuciosos, ¿no? Más pequeñitos o más de acuerdo al tamaño de nuestro dibujo también. Bueno, en esta parte es por donde iniciamos. Cuando utilizamos un lápiz, podemos mapear, podemos texturizar o podemos sombrear en un aspecto muy sencillito como lo es el achurado. Aquí pongo algún ejemplo, ¿no? Repito, este lo voy a combinar. Aquí voy a manejarlo por separado. Luego tenemos también las herramientas de un estilógrafo. Aquí, por ejemplo, yo tengo uno de la marca Staedtler, pero también hay otros de la marca Micron. Este, por ejemplo, es un 0.2, este es un 0.5. Por ahí en la lista de materiales yo les marqué desde un 0.1 hasta un 0.8. El 0.8 es un poquito más grande, se miden en milímetros para que lo tomen muy en cuenta. Ese 0.5, por ejemplo, es medio milímetro. El 0.2, pues es un 20% de un milímetro. Son puntas súper finas. Si te fijas, son como agujitas. Y bueno, aquí les muestro un poquito el ejemplo de un 0.2 que es sumamente delgadito, que lo utilizamos como en el lápiz, como el estilógrafo, perdón, como el lapicero, con trazos muy finitos, ¿no? Luego un estilógrafo con una punta más grandecita, que ese es medio milímetro, que es el 0.5.
Vean la diferencia. Este nos ayuda para entintar, para delinear. Aquí les voy a poner un pequeño ejemplo. Con este podemos también texturizar, sombrear, y hacer detalles bastante precisos y minuciosos. Vean, ese es el uso del estilógrafo. Hay diferentes medidas, pero la mayoría se conserva en puntos finos. Aquí, por ejemplo, tengo el 1.0, que es un entero, un milímetro entero. Si se fijan, es una punta ligeramente más grande. Y dependiendo nuestro dibujo, es el tamaño de la punta que necesitamos. Este es con un grosor mayor que nos ayuda mucho a los contornos, fíjense, a los contornos. Este lo voy a utilizar en este dibujo. Nos ayuda mucho para los contornos. Normalmente, bueno, se me estaba pasando algo, un proceso muy importante. Cuando hacemos un boceto, podemos utilizar, o muy conveniente, nos ayuda mucho la goma moldeable. La goma moldeable es como una plastilina, es un cuadrito grisecito claro, este ya está un poquito usado, pero la goma moldeable, a diferencia de una goma de migajón, que está suelta polvito, borra muy bien, pero la goma moldeable lo que tiene es que no suelta ni nada de suciedad y nos ayuda mucho a aclarar los trazos en caso de que hayamos puesto mucha presión con nuestra mano sobre el papel o sobre el dibujo, nos ayuda a aclarar. Por ejemplo, miren, aquí voy a aclarar un poquito esta zona. Simplemente con presionar, no sé si ahí lo alcanzan a ver, limpia, aclara y sobre todo absorbe el exceso de polvo de grafito en la goma para cuando utilicemos una herramienta como esta de un estilógrafo que es punta de esponja. Primero debemos limpiar con la goma moldeable para que el polvito suelto no le afecte a la punta, que no se vaya a tapar con el polvito. El utilizar la goma moldeable, bueno, pues nos ayuda muchísimo, muchísimo a que nuestros dibujos salgan muy limpios. Y en muchas ocasiones, en sesiones y clases, talleres anteriores, hemos mencionado que la goma moldeable se vuelve la mejor amiga de un buen dibujante. Bueno, aquí el ejemplo, aquí ya puse el lápiz, puse un poco de tinta, acá la tengo por separado. Esos son los estilógrafos. Bien, ahorita regreso con otra herramienta de tinta, pero esa la tengo que utilizar hasta el final. Ahorita les explico por qué. Ahora viene el uso de un pequeño ejemplo de acuarela. Aquí yo tengo mis acuarelas que ya están un poquito usadas. Normalmente, hay disculpen que ya está todo manchado, pero hay una recomendación muy importante para acuarelas sobre todo y específicamente tienen su godete o el recipiente donde tienen así los pocitos para mezclar. La técnica de acuarela lo que tiene la característica es que puedes no limpiar las manchas o las mezclas que hagas porque todo se puede revivir. Voy a poner un pequeño ejemplo. Para esto necesitamos, en algunas ocasiones, vean, aquí voy a poner antes un ejemplo porque en la lista de materiales también lo incluimos. En algunas ocasiones, no siempre, se utiliza un poco de cinta. Bueno, lo voy a poner hacia abajo para delimitar los espacios donde queramos colocar, por ejemplo, un fondo. Normalmente la cinta nos ayuda a esto y sobre todo la cinta azul, que es la que tiene menos pegamento. Mucha atención en eso, que ahí en la lista de materiales lo menciona. La cinta azul es la que tiene menos pegamento. Y para esto, en algunas ocasiones vamos a utilizar cinta, en otras ocasiones no es necesario. Pero aquí tengo mi godete, tengo aquí mis mezclas, acá las acuarelas en pastillita. Tengo también mi pincel, aquí les muestro mi pincel y una servilleta, ¿no? Y el vasito con agua. En este vasito con agua, disculpen que ya está un poquito sucio, bueno, pero voy a utilizar el azul. Voy a revivir este color. Vean, ese color ya estaba seco. Una de las ventajas es que acuarela se revive siempre. Entonces no importa, de preferencia no limpien los godetes, dejen las mezclas y más si tienes suficientes pocitos o huequitos donde mezclar.
Funciona muchísimo para guardar muchos meses. Ya cuando se termina, pues volvemos y hacemos soldra, ¿no? O a menos de que ya satures toda el espacio, pues bueno, limpiamos con un trapito húmedo y ponemos una nueva mezcla. Bueno, aquí con un poquito de agua, voy a hacer un ejemplo en donde la cinta, aquí en esta parte, bueno, en el primero en el de arriba, aquí tengo una esferita. La acuarela naturalmente da un aspecto de transparencia. Esa es una de las características súper fieles de las acuarelas o de la acuarela, que se trabaja siempre con transparencia. Aquí mientras se seca voy a hacer una pequeña anotación con mi lápiz para que no se nos pasen. Con el lápiz o en la primera parte lo utilizamos para los bocetos o la base de un dibujo. Bien, el boceto. La tinta, este es para delinear. Aquí le voy a colocar la tinta para delinear o para entintar. Delinear. Muy bien. Específicamente con los estilógrafos. Aquí le voy a agregar también, aunque me tarde un poquito con la palabra, estilógrafos. Ahí están. Estilógrafos con tinta negra nos sirven para delinear, que es el que utilicé aquí. Y normalmente la acuarela, aquí le coloco, acuarela nos ayuda fielmente y específicamente para hacer transparencias. Anótenlo si me van siguiendo o pongan muchísima atención en esto. Transparencias. Muy bien, la acuarela normalmente es buenísima cuando tengamos algún dibujo que no tenga mucha potencia en el color, o también aquí, por ejemplo, en los fondos. Voy a ponerle un poquito más de agua con el pincel y vean, normalmente si tanto el fondo como la pieza es de un color clarito o queremos hacer una base donde no empecemos con blanco o el vacío del papel, podemos dar un poquito de fondo. Muy bien. Y la cinta nos ayuda a delimitar los espacios. Aquí le voy a poner este ejemplo solito y aquí ahorita voy a combinarlo con los demás colores. Ese es el uso de la acuarela, naturalmente. Transparencias, grábenselo muy bien. Por eso la técnica mixta funciona mucho utilizando diferentes herramientas, porque todas nos llevan a una característica específica y la suma de todos nos da una muy buena ilustración. También, miren, con esta misma capa, con esta misma mezcla, perdón, aquí ya se secó. Si le doy una segunda capa, va a generar la suma de estas y va a provocar una mayor intensidad en el color. Ahí está, una segunda capa en acuarela. Normalmente lo utilizamos para dar la primera sombra, que voy a aplicar también. La primera sombra. Se mantienen transparentes todavía. Y otra característica es de que cuando la aplicamos se nota muy intenso, pero cuando se seca se opaca el color normalmente en acuarela. Así que confíen por favor en el proceso. Si sienten que le pusieron mucha tinta, no se preocupen, tiene un grado de transparencia al momento de ir secándose. Le podemos poner dos capas, tres capas, las capas que tú quieras, siempre y cuando hay que definir muy bien si necesitamos que se seque entre cada capa o no. Puede ser cualquiera de las dos. Bueno, aquí tengo esos ejemplos. Y otra de las ventajas es que se seca rapidísimo. Entonces, en un par de minutos ya está lista para ponerle otra técnica encima. Ahora, tenemos otra herramienta de la lista son los marcadores. Normalmente, bueno, yo en la lista, las sugerencias son los marcadores de alcohol, doble punta. Aquí les voy a compartir, por ejemplo, ¿qué será? Un violeta. Miren, aquí voy a traerme este tonito, este colorcito violeta. Bueno, primero mejor uno más clarito. Creo que ese está mejor.
Vean, el uso de los marcadores, que aquí le voy a anotar también, para los marcadores es el uso de las capas de color. Aquí le voy a colocar capas de color. Es algo muy similar como en acuarela, que por capas se van sumando los tonos, pero en marcadores es bastante fácil, bastante sencillo aplicar. Por ejemplo, aquí voy a hacer también un solo ejercicio muy sencillo de los marcadores. Y naturalmente, muchachos, muy similar como en la acuarela, uno de los procesos que debemos seguir como regla es iniciar siempre de los claros a los oscuros. Aquí tengo una primera capa de tono claro. Si a esta primera capa, bueno, si a este primer color, perdón, yo le agrego una segunda capa del mismo marcador, genera un poco más de sombra. Eso es lo bonito de los marcadores. Si no es suficiente, puedo tomar otro marcador y la fortuna y la ventaja es que se seca rapidísimo. Entonces puedo utilizar otro marcador encima de este y genero una tercera capa de sombra. Y con ese mismo color, si le pongo una cuarta capa, voy a esperar tantito, entonces acá muy rápido, si le agrego una cuarta capa, vean la suma de las capas padrísimas que provoca los marcadores de alcohol. Bien, es una característica. Mientras estuve haciendo esto, esta parte ya se secó lo suficiente, aunque tienes que ayudarle también un poquitito, nunca te vayas a arriesgar a que si está brilloso o se ve húmedo, no vayas a ponerle marcador porque también se pueden dañar estos. Entonces, aunque te tardes tantitito, 1 o 2 minutitos más, de preferencia espera un poco. Vean, aquí le agrego un poquitito de esta capa de marcadores que, si se fijan, comenzando con un tono clarito, comenzando con un tono claro de marcadores, el salto del color entre la acuarela transparente y la primera capa de marcador tono claro no salta demasiado a la vista. Y vamos agregando un poco más. Aquí le puedo poner o la segunda capa de marcador o un marcador más intenso. Vean, por favor. Y si necesito todavía más potencia, que eso también es una característica de los marcadores, ¿eh? La potencia de color. Aquí lo voy a colocar. O la intensidad del color. Perdón, intensidad. Ah, ya me equivoqué. Me comí una N. Es un borrador. Acá lo tengo. Intensidad. Intensidad de color, que es una de las características de los marcadores de alcohol. Así que tómenlo por favor muy en cuenta. Podemos ir sumando, nada más hay que tener muchísimo cuidado. Y una recomendación también es, en la lista de materiales yo les sugerí una libreta con hojas de técnica mixta de 160 gramos hacia arriba, o un papel de acuarela, porque el papel de acuarela, aparte de que resiste mucho el agua, también la tinta de los marcadores de alcohol, si no es un papel resistente, puedes llegar a dañarlo muy fácilmente. Así que por favor, algo de lo muy importante es la superficie donde vas a trabajar. Vean, aquí le pongo esta capa de marcadores. Incluso le puedo poner un marcador todavía más intenso. Aquí tengo este. Vean, este puede ser un poquito más. Aquí voy a hacer un ejemplo. Si está mucho más oscuro. Vean la intensidad del color. Y aquí puede funcionar perfecto para una sombra súper, súper intensa. Entre marcadores, si pones un primero, un segundo, tercer marcador, entre una capa y otra, pueden llegar a mezclarse padrísimo y a difuminarse bastante bien. Entonces, pero también hay que entender que la característica de los marcadores es esta textura de capas.
que nos ayuda muchísimo para personajes y ilustraciones de cualquier tipo y le van muy bien, por ejemplo, acuarela. Observen, aquí ya puse grafito, un poco de tinta con estilógrafos, una base de acuarela transparente y una capita de color con marcadores. Bien, y aquí está la separación de cada uno. Ahora, también utilizamos acabados, muchachos, con lápices de color. Aquí le voy a agregar, por ejemplo, bueno, como estoy trabajando con violetas, aquí voy a tomar sí, un violetita, este que está muy intenso. Vean este color violeta en lápiz de color. Me imagino que todos en algún momento han utilizado lápices de colores. Y una de las características de los lápices de colores es la textura en seco que se genera al contacto con el papel. La textura del papel, si tiene grano fino, grano mediano o grano más amplio, te va a provocar poca o más textura, pero automáticamente, vean, y se logra notar perfecto desde lejos, ¿no? A simple vista, la textura del papel genera textura con el lápiz de color en seco, una textura en seco. Y esto en algunas ocasiones, por ejemplo, para personajes que tienen vestuario así con un cierto tipo de tela, le ayuda muchísimo a que no se vea todo plano. Aquí voy a aplicar también un poquito de textura con lápiz de color y todo va a llevarse muy bien, ¿no? Se van a combinar padrísimo. Claro, repito, hay que de preferencia dejar secar un poquito entre capas, pero realmente es muy rápido el proceso de secado, el tiempo de secado. Observen la textura que generan puesta con un lápiz de color, que ninguna otra herramienta te va a dar ese tipo de textura. Por eso la combinamos para hacer esa técnica mixta. Cuando necesitemos textura, los lápices de color van a dar una textura padrísima. También una otra ventaja es que muchos lápices, dependiendo de la marca que tengas, nos pueden dar luces. Por ejemplo, si yo aquí le pongo una lucecita con un celeste, con ese celestito, bien, aquí le voy a poner. Y pues me imagino que, repito, muchos han utilizado o conocen ya los lápices de colores. Si colocamos un poquito aquí, vean el brillito que genera un lápiz de color, aunque sea un toquecito, pero diferencia muchísimo. Si yo quiero hacer un poquito, un brillo muy tenue, con acuarela, puede al momento de secarse se difumina y se camufla todo, ¿no? No lo puedo hacer con marcadores porque el marcador siempre va de menos a más. Con tinta, pues obviamente no aplica. Con lápiz, pues no es apto. Lápiz de color nos ayuda a darle un poco de brillo o una luz, dependiendo del color que necesites, a tu dibujo. Muy bien, y genera sobre todo textura. Aquí le vamos a colocar los lápices de color. Ay, perdón, ya estoy tapando ahí con mi cámara. Lápiz de color, la característica es generar textura. Muy bien, esto es para lo que se necesitan las diferentes herramientas y generar una práctica de técnica mixta. Pero no acaba ahí. Hay otra herramienta que dije que ahorita me voy a regresar con este. Hay una herramienta que también está ahí en la lista de materiales que es bastante útil, y es esta que también es de tinta. Repito, me voy a regresar a este. Se llama, bueno, es de la marca Pentel, es japonesa y es una simulación o una adaptación de un pincel en una pluma. Se le conoce también como una pluma con punta de pincel. Vean, literalmente en la punta es un pincel. Si ustedes presionan, bueno, lo voy a poner aquí mismo. Podemos hacer líneas delgaditas o líneas muy gruesas y el pincel se abre. Miren, ahí se alcanza a ver que se separa un poquito la punta. Las cerditas, ¿no? Son de nylon, son súper finas. Y este me ayuda, aquí voy a hacer nuevamente la práctica.
Me ayuda a hacer trazos muy finitos si utilizo solo la punta, y si presiono un poquito, generamos sombras padrísimas. ¿Por qué lo coloco en este momento? Normalmente, muchachos, el Pentel, que muchos lo conocemos así como el Pentel, no se debe, o bueno, depende. Normalmente no lo ponemos al principio como el estilógrafo, porque cuando le ponemos acuarela se despinta. Y ahorita voy a hacer una prueba aquí. Entonces, la recomendación es utilizar el Pentel siempre al final, de preferencia al final. También lo puedes utilizar al principio, solo si ya tienes en tu mente que lo vas a difuminar, por ejemplo. Ahorita voy a ir acá con esta parte, pero voy a colocar una muestra, miren, aquí del pincel de acuarela. Si yo humedezco tantito, obviamente tiene un poquito de azul, pero para la muestra únicamente que vaya un poquito húmedo. Vean lo que pasa cuando le pongo un poco de agua, primero encima del estilógrafo. Encima del estilógrafo no le va a pasar absolutamente nada, pero encima del Pentel, vean lo que sucede. Se difumina, se despinta y genera, si lo deseas, genera un efecto acuarela. Pero esto al inicio lo puedes utilizar si ya sabes lo que vas a generar cuando le pongas una tinta húmeda por encima o un pincel húmedo por encima. Generas un efecto acuarela. Muy bien, hay que tener muchísimo cuidado, pero si no vas a difuminarlo, de preferencia ponerlo hasta el final. El estilógrafo no le pasa nada. Esta herramienta del estilógrafo, la primera que utilicé, normalmente son resistentes al agua, y de hecho por ahí debe de venir en resistente al agua, ¿no? Creo que ahí dice. Le pones un poquito de agua por encima y no se va a despintar. Pero el Pentel sí, el Pentel, aquí creo que no dice, viene en el empaque, o creo que aquí, pero ya se despintó. Es diluible, es compatible con agua, entonces hay que tener nada más muchísimo cuidado. Y aquí, por ejemplo, si yo utilizo hasta el final para dar un poco más de contraste, puedo delinear, utilizar solamente la punta para las zonas más finitas y presionar un poco más fuerte si necesito mucha sombra. Y les sugiero que prueben un poquito antes. Si ya tienen sus herramientas, pruébenlas, jueguen con ellas un poquito, para que se den cuenta cómo trazan, cómo pintan, cuál es su uso. También podemos difuminar con el dedo, que es puede ser otra herramienta. Antes de que se seca, con acuarela también, antes de que se seca, podemos arrastrar un poquito para generar una textura muy similar a la de los lápices de colores. Miren, aquí voy a hacer la prueba. Si yo pongo un poquito de tinta y difumino, vean la textura que provoca. No es una textura muy sólida, es con la textura del granito del papel. Entonces también lo puedes utilizar a tu favor. Vean, ahí difumino con un poquito el dedo. Acá hago un poco la prueba también. Y ya si tú quieres en la misma ilustración poner un poco o aplicar un poquito de difuminado, el que se va a difuminar va a ser la tinta. Solo hay que estar muy conscientes. Vean, aquí se difumina con mucho cuidado. Incluso también podemos difuminar con el dedillo, según la textura o el efecto que quieras generar, ¿no? Depende del personaje, depende de la ilustración. Pero repito, el Pentel de preferencia al final, si no quieres difuminar. Aquí voy a poner con el Pentel, la anotación. ¿Dónde está mi lápiz? Por acá. De aquí. La tinta con el Pentel. Muy bien. Para aumentar el contraste. Esto nos puede ayudar mucho a ahorrarnos rellenar con el estilógrafo así un relleno muy sólido. Nos provoca muchísimo, nos ahorramos mucho tiempo si utilizamos un pincel como el Pentel, y nos genera mucho contraste. Aquí lo voy a colocar. Contraste es el uso de los blancos y los negros, que las luces sean 100% blancas y las sombras que sean 100% negras y colores muy sólidos.
pues para eso funciona el Pentel, ¿no? Para rellenos o para darle mucho más contraste. Y por último, ahí viene en la lista de materiales una herramienta que es el marcador de pintura acrílica. Ese al final de la lista también viene opcional, no es obligatorio que lo tengan, pero es opcional tener pinturas acrílicas porque yo sé que tal vez muchos tienen ya en casa, no necesitan comprar, pero si tienen en casa pinturas acrílicas o marcadores de pintura acrílica como los Posca, o en este caso yo tengo un Molotov. ¿Dónde está el que ya había usado? Acá está. Vean, estos marcadores, este es un Molotov, un marcador de pintura acrílica blanca, que ahí viene en la lista aparte. Este lo agitamos y tiene diferentes grosores en la punta. Voy a utilizar este que está un poquito más grande. Es la única herramienta que nos va a ayudar a generar luces sólidas. Ninguna otra te lo va a dar. Estilógrafo blanco, pues no existe. Acuarela blanca, te puede dar acuarela blanca una poquita, un poco color de luz en blanco. Voy a hacer la prueba con otro pincelito. Miren, para que noten, aquí tengo mi pastillita de color blanco. Vean cómo acuarela, al momento de ponerla, es más, la voy a poner acá de este lado, es más, aquí primero. Podemos dar un efecto blanco de acuarela, pero no va a ser sólido, no va a ser 100% blanco, a menos que necesitemos solo una lucecita súper tenue, así transparente. Y cuidado, que repito, como al principio, se seca y se opaca un poco, así que tómelo muy en cuenta. Acuarela te va a dar solamente ese tonito suavecito de blanco, pero el marcador de pintura acrílica, y repito, pintura acrílica, que me imagino que muchos conocen, la pintura acrílica es súper sólida, la que utilizan para hacer manualidades, por ejemplo. Vean cómo la diferencia, aquí lo voy a poner por un ladito, vean el color blanco, muchísimo más intenso. Y este se seca y se queda blanco 100%. No, al momento de secarse no se opaca. Aquí voy a aumentar, por ejemplo, un poquito de brillo. En este hay que presionarle un poquito para que salga la tinta, y también puedo ayudarle un poco si necesito degradar o difuminar o dejar únicamente por aquí algún brillito encima. Difuminamos antes de que se seque. Y esas son las herramientas, muchachos, más comunes que vamos a utilizar en una ilustración. Tenemos el lápiz para hacer los bocetos, el estilógrafo para delinear o para entintar la primera capa cuando son detalles muy finitos, la primera capa de color en acuarela cuando son transparencias para que no vaya muy saturado, y cuando necesitamos potencia o intensidad en el color necesitamos los marcadores de colores, de preferencia de alcohol, o hay algunos a base de agua que también tienen mucha intensidad en el color. Y para dar texturas o acabados necesitamos lápices de colores. Y aparte la suma de un lápiz de color con un papel con una ligera textura va a provocar una textura en seco. Bien, y aquí un pequeño ejemplo de todas estas técnicas sumadas es lo que nos va a ayudar a obtener una técnica mixta. Y bueno, espero que les haya gustado. Bueno, aquí nada más con muchísimo cuidado. Si utilizamos un fondo cuando vayamos a hacer alguna práctica que requiera un poquito de fondo, la cinta hay que quitarla nada más con muchísimo cuidado. Y la característica de la cinta pues es que no va a nos va a ayudar a limitar donde queramos que quede únicamente la base de color, y más cuando se tratan de viñetas, por ejemplo, para historietas o para alguna ilustración que tenga un marco, un cuadro. Podemos delimitar con cinta para que no se vaya a caer o a ir para otro lado, ¿no? A veces se cae por la hoja y mancha todas las hojas de abajo, de atrás. Así que espero que les guste, muchachos. Practiquen un poco. Si todavía no consiguen las herramientas, espero que esto les ayude a saber cómo funcionan, y pues vayan a buscarlas, y espero que
que tengan todas sus herramientas. Y pues nada, nos vemos en el taller. Nuevamente, mi nombre es Alberto Huichín García. Es más, aquí les voy a poner mi firma con un estilógrafo. Y les dejo 2025 y mi nombre, Alberto Huichín García. Y listo, muchachos, nos vemos en el taller.